Bendiciones, tu servidor, Pastor Rafael Castillo del Ministerio Palabra Pura. Qué bueno es saludarles a través de las redes sociales. Lo prometido es deuda, como les dije en el video anterior. Vamos a empezar una serie de estudios sobre el conocimiento del Dios vivo. Vamos a ver fundamentos de la fe cristiana. El mayor interés o el mayor propósito de un creyente es conocer al Dios que ha creído. Yo no puedo amar a una persona si no le conozco. Tú no puedes amar a Dios si no le conoce ni le entiende. Entonces, te pido por favor que tome lápiz, un cuaderno de apuntes, para que vayas tomando idea de lo que quiero compartir con todos ustedes, conociendo al Dios vivo. Vamos a conocer sus atributos, vamos a conocer la voluntad del Señor. Es importante comprender que el cristianismo se trata primero y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Entonces es importante que yo conozca al Dios que he decidido creerle y amarlo. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículos 23 y 24 del libro de Jeremías. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Escuchen bien, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí vemos un pasaje importantísimo en el libro del profeta Jeremías. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que su pueblo les conozca y que su pueblo lo entienda. Es decir, que es un mandato que nosotros debemos empezar a hacer, de conocer, de entender al Dios Todopoderoso. Entonces, de acuerdo a Jeremías 9, 23 y 24, la pregunta es: ¿cuál es el conocimiento más importante y esencial que tú debes tener, que todos nosotros los creyentes debemos tener? Conocer y entender a Dios. Ahora, el conocimiento de Dios comienza principalmente en conocer sus atributos y conocer su voluntad. Por eso fue que el apóstol Pablo les escribió a los Efesios en el capítulo 5, versículo 17, y le dijo: no seáis insensatos en conocer cuál es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser diligentes en conocer los atributos de Dios y en conocer su voluntad. Entonces, ¿qué son los atributos de Dios? Los atributos se refieren a sus características fundamentales, a sus características permanentes e inmutables. Es decir, es quién es Dios realmente. Atributos son el amor, bondad, misericordia, santidad, soberanía. Todos esos son atributos de Dios. Y nosotros tenemos que conocerle para poder entender su amor, para poder entender su bondad, para poder entender su misericordia. Pero además, la Biblia dice que debemos conocer
¿cuál es la voluntad de Dios? Pregunta, ¿qué es la voluntad del Señor? Eso es un tema que en las iglesias podemos decir que es el pan de cada día. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es esta sobre mi vida. Pero ¿qué es realmente la voluntad del Señor? Escuchen bien. La voluntad se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Eso es la voluntad del Señor. Se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Entonces nosotros estamos llamados a buscar de Dios y a vivir de acuerdo a la misma. Es decir, estamos llamados a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, a los planes de Dios y a sus deseos. Eso significa la voluntad de Dios. Ahora, hay un texto muy interesante que lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Es un texto muy interesante. Miremos lo que Jesús dijo en esta ocasión. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué interesante este versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, de acuerdo con esta palabra de Jesús, ¿qué es la vida eterna? Otro tema que se ha hablado mucho en las iglesias cristianas, la vida eterna, pero de acuerdo a este texto de Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Bueno, aquí vemos que el mayor propósito de la vida de un creyente es conocer a Dios en una relación íntima. Ese es el mayor propósito de la iglesia de Jesucristo. Entonces, miremos los beneficios de conocer a Dios. Vamos a enumerar los beneficios de conocer a Dios. Cuando tú eres un creyente que busca conocer, entender a Dios, tendrás algunos beneficios muy importantes. Los beneficios de conocer a Dios son tan amplios que no se pueden tratar con detalle en este estudio. Sin embargo, mencionaré algunos, los más importantes, los más básicos que señalan las Escrituras. Vamos a ver 4 beneficios que resultan de un conocimiento bíblico de Dios. Por eso que estos estudios son muy importantes, conociendo al Dios vivo. El primer beneficio de un creyente que conoce a Dios es que tiene sabiduría más entendimiento. De acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Aquí Proverbios nos dice que es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta de todas las cosas. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un entendimiento con respecto a quiénes somos y a nuestras necesidades y el propósito de nuestra existencia en esta